En una tierra árida y bajo el sol ardiente de Galad, surgió un hombre destinado a ser uno de los mayores profetas de la historia, Elías. Su fama trascendió sin necesidad de crónicas escritas, hablando más alto que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., brilló como un faro de verdad, desafiando a reyes y avivando la fe en un reino sumido en sombras. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, preanunciada en Malaquías 4:5. Esta profecía resonaba en el corazón de todos, esperando el regreso del mensajero de Dios, cuyo origen envuelto en misterio solo ampliaba su figura enigmática. La Biblia relata sus actos poderosos e intervenciones divinas, desde confrontar a Acab hasta ser sustentado milagrosamente por cuervos. Su historia nos lleva por un camino de fe y milagros, enseñándonos lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En una aldea, 10 hombres leprosos claman a Jesús por curación. Jesús los instruye a presentarse ante los sacerdotes, y al hacerlo, son sanados. Uno de ellos, un samaritano, regresa a glorificar a Dios y agradecer a Jesús, demostrando la universalidad de la gracia divina. En Sarepta, Elías encuentra a una viuda enfrentando la escasez. Aunque sus recursos son escasos, Elías trae un mensaje de esperanza y promete que sus provisiones durarán. Cuando el hijo de la viuda enferma, Elías intercede ante Dios y el niño es milagrosamente sanado, restaurando la fe de la viuda y demostrando el poder de Dios. En el Monte Carmelo se desarrolla un enfrentamiento épico entre dos fuerzas aparentemente irreconciliables: la verdadera fe representada por Elías y la idolatría promovida por el rey Acab y su esposa Jezabel. En medio de este escenario cargado de tensión espiritual, Abdías, un fiel servidor de Dios, se convierte en un valiente protector de los profetas del Señor, enfrentando los peligros y las amenazas de Jezabel con una firme determinación. Elías, consciente de los riesgos, se dirigió valientemente a cumplir la orden divina. Cada episodio en su vida, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el enfrentamiento en el Monte Carmelo, revela su dependencia y confianza en Dios, marcándolo como uno de los grandes profetas de Israel. Mientras la tierra sufría bajo la severa sequía, Acab y Abdías buscaron pasto para sus rebaños. Abdías se encontró con Elías y, a pesar de su temor, reveló su lealtad a Dios desde su juventud. Elías aseguró que se presentaría ante Acab, preparando el escenario para el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Acab confrontó a Elías, quien desafió a todo Israel a decidir entre el Señor y Baal, marcando un momento crucial en la historia del pueblo. En el Monte Carmelo, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor o a Baal. La prueba fue simple pero poderosa: 2 novillos, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, pero solo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. Los profetas de Baal clamaron en vano, incluso llegaron a rituales extremos, pero ninguna respuesta llegó. Elías reconstruyó el altar del Señor y preparó su sacrificio con cuidado, desafiando aún más al pueblo al saturar el altar con agua. Entonces, en respuesta a su oración, el fuego del Señor descendió, demostrando su soberanía. Ante este milagro, el pueblo reconoció al Señor como Dios, y los profetas de Baal fueron ejecutados como acto de justicia divina. Después del triunfo en el Monte Carmelo, Elías anunció la llegada de la lluvia, y mientras esperaba la señal, se postró en humilde oración. Tras 7 intentos, una pequeña nube apareció, presagiando la lluvia que pronto rompería la larga sequía. Sin embargo, la victoria de Elías tuvo consecuencias, ya que Jezabel, furiosa, amenazó su vida, obligándolo a huir hacia Berseba en Judá. Desalentado, en el desierto, expresó su deseo de morir, pero en su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor le brindó sustento y consuelo. Con nuevas fuerzas, Elías emprendió un largo viaje hasta llegar al monte Horeb, donde buscó refugio y revelación divina. Mientras tanto, Jezabel juraba venganza por la derrota de los profetas de Baal.
Elías, llevando sobre sus hombros el peso de la responsabilidad y enfrentando la implacable persecución, encontró su único respiro en una solitaria cueva en el monte Horeb. En este santuario natural, alejado del bullicio del mundo, Elías se sumergió en un profundo encuentro espiritual con Dios. En medio de sus luchas internas y su celo por el Señor, se postró en la presencia divina, buscando consuelo y dirección. En este momento crucial, Dios no se manifestó en espectaculares demostraciones de poder, sino en una voz suave y delicada que penetró en lo más profundo del alma de Elías. Esta voz suave fue un recordatorio reconfortante de la cercanía y la guía divina, renovando el llamado profético de Elías y fortaleciendo su fe en medio de la adversidad. Con un renovado sentido de propósito y una claridad renovada sobre su misión, Elías recibió nuevas instrucciones de Dios. Con el corazón lleno de determinación y confianza en la fidelidad de Dios, Elías se despidió de la cueva, listo para enfrentar los desafíos venideros con renovado vigor y convicción, sabiendo que la mano de Dios lo guiaría en cada paso del camino. La primera tarea de Elías fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando el campo. Al lanzar su manto sobre Eliseo, Elías señaló la transferencia del llamado profético. Eliseo, reconociendo la gravedad del momento, dejó sus labores para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y orígenes al pedir permiso para despedirse de sus padres, gesto que simbolizaba gratitud y transición a su nueva vida como profeta. Elías comprendió la profundidad del momento y permitió que Eliseo siguiera su corazón. En un gesto simbólico de despedida, Eliseo sacrificó los bueyes con los que araba y compartió la carne con el pueblo, marcando el fin de su antigua vida y el inicio de su viaje como siervo de Dios. La transición de Elías a Eliseo fue un momento de transformación, comprometiéndose Eliseo con un camino de dedicación y servicio al Señor que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey envió a Hazael con regalos a Eliseo buscando una palabra del Señor. Este encuentro estuvo lleno de significados profundos y consecuencias futuras para Siria e Israel. Eliseo, al encontrarse con Hazael, transmitió un mensaje ambiguo sobre su recuperación, pero también sobre su futura muerte, revelando la complejidad de los designios de Dios. La historia de Nabot y su viña ilustra la codicia de Acab, quien deseaba la viña de Nabot para convertirla en un jardín. Nabot, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de Dios, rechazó la oferta del rey, marcando trágicamente su destino. Acab, frustrado e irritado, reveló su carácter y la corrupción que permeaba su reinado. Jezabel, buscando satisfacer los deseos de Acab, planeó una estrategia siniestra para obtener la viña, resultando en la injusta condena y muerte de Nabot mediante un juicio falso y el testimonio de falsos testigos. La trágica muerte de Nabot fue el desenlace de una siniestra trama tejida por la manipulación corrupta y la voracidad desmedida del poder real. Este fatídico episodio marcó un profundo punto de inflexión en la historia de Israel durante el reinado de Acab. Después de que Nabot fuera ejecutado injustamente, Jezabel, con astucia y celeridad, informó a Acab sobre la disponibilidad de la viña que tanto anhelaba. Despojada de su legítimo dueño por la injusticia y la crueldad, la viña ahora quedaba a merced de Acab, quien no titubeó en reclamarla, simbolizando así su completa sumisión a la maldad y la influencia corruptora de Jezabel. En el momento en que Acab entró en la viña de Nabot, tomando posesión de ella, la palabra del Señor vino a Elías. Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció la orden de Dios y confrontó a Acab en la viña, transmitiendo el duro mensaje de Dios. Debido a sus actos, habría consecuencias graves no solo para él, sino para toda su casa.
Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabot encontraría a Acab. Al encontrar a Elías, Acab lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un fin trágico. Estas profecías eran un reflejo de la justicia divina en respuesta a la corrupción y el mal. La historia de Nabot, Acab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la codicia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías a Acab era grave y simbólica. Los perros comerían a los que pertenecían a Acab y morirían en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que morían en el campo. Esta era una sanción divina para Acab, que influenciado por Jezabel se había desviado de manera abominable, siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos que Dios había expulsado de Israel. Al oír las palabras de Elías, Acab demostró un cambio de actitud inusual. Rasgó sus ropas y se vistió de saco, un símbolo de luto y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostraba que incluso en los momentos más oscuros había espacio para el arrepentimiento, confirmando el poder de Dios a través de Elías. A pesar de que Acab mostró señales de arrepentimiento, la historia no llega a su conclusión en este punto. Lo que sigue es una intrincada trama de la dinámica de poder y la intervención divina, que continúa desplegándose con matices fascinantes. Este giro de los acontecimientos se centra especialmente en la sucesión en el trono y la perpetuación del legado profético, marcando así un momento crucial en la historia de Israel. La era de Acab terminó y su hijo Ocosías asumió el trono. Herido, buscó la orientación de Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel para confrontar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron a Ocosías con el mensaje de Elías, el rey preguntó sobre la identidad del hombre que les había hablado. Al oír la descripción, Ocosías reconoció que era Elías el tisbita. En un intento de confrontar a Elías, Ocosías envió un capitán con 50 hombres. Pero Elías, firme en su posición como profeta de Dios, pronunció un juicio divino. Si era realmente un hombre de Dios, fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y sus hombres. Y así sucedió, confirmando nuevamente el poder de Dios y la autoridad de sus profetas incluso frente a la oposición de los reyes. Ante la insistencia del rey, Ocosías no se amilanó y decidió enviar un tercer capitán con 50 hombres para arrestar a Elías, desafiando así la autoridad del profeta y buscando imponer su propio poder sobre la situación. A diferencia de otros, este capitán, consciente del poder divino de Elías, se acercó con humildad y respeto, implorando por la vida de él y sus hombres. El ángel del Señor instruyó a Elías a bajar con él, demostrando que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nabot y la manipulación de Jezabel retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab subraya su misericordia y disposición a responder al genuino arrepentimiento. La historia de Elías y Ocosías nos recuerda que un discípulo no es mayor que su maestro. Ocosías, buscando consejo en dioses falsos, repite los errores de su padre Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebeldía. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ocosías.
resalta la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. En el triste final de la jornada terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Sabiendo que sería llevado al cielo, Elías instruyó a Eliseo a permanecer en Gilgal, pero la lealtad de Eliseo lo llevó a acompañar a su maestro en cada etapa de su viaje final. En Betel, los hijos de los profetas, conscientes del destino inminente de Elías, se acercaron a Eliseo preguntándole sobre su decisión de seguir a Elías. Eliseo, sereno y respetuoso, pidió silencio, demostrando su serenidad ante el momento sagrado que se aproximaba. La jornada continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con el mismo cuestionamiento. Eliseo reiteró con firmeza su intención de permanecer al lado de Elías hasta el final. Al llegar al Jordán, Elías realizó un milagro partiendo las aguas, simbolizando el poder de Dios. En la orilla opuesta, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, aspirando a ser un fiel servidor de Dios. La partida de Elías marcó el inicio del ministerio de Eliseo. La travesía del Jordán, la ascensión de Elías y la petición de Eliseo cargan un simbolismo significativo, representando la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Tras la ascensión de Elías, Eliseo volvió solo, llevando el manto de su maestro, demostrando que el espíritu de Elías reposaba sobre él. Esta transición marcó el inicio del ministerio de Eliseo como el principal profeta de Israel. Aunque hubo una petición de los hijos de los profetas para buscar a Elías, la búsqueda resultó infructuosa, confirmando así la ascensión de Elías al cielo y el cumplimiento de la profecía sobre la casa de Acab. En el reinado de Jehú, la palabra profética de Elías fue utilizada para justificar la erradicación de la casa de Acab, cumpliendo así el juicio divino sobre esa familia. Jehú, en su determinación por purificar a Israel, eliminó a todos los asociados y familiares de Acab en Jezreel, marcando un periodo de gran cambio y purificación. Su celo por cumplir la palabra de Dios fue implacable, llevándolo incluso a ejecutar a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y a continuar eliminando a todos los vinculados a la casa de Acab en Samaria. Esta acción representó un retorno a la obediencia y al temor al Señor en la historia de Israel, resaltando la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. Las vidas y el ministerio de Elías y Eliseo, junto con las acciones de Jehú, muestran cómo Dios trabaja a través de sus profetas para cumplir sus propósitos y juicios, recordándonos la importancia de vivir una vida de obediencia, confianza y servicio dedicado a Dios. Estas narrativas nos ofrecen una visión profunda de la relación dinámica entre Dios y sus profetas, marcada por la confianza mutua, el compromiso y la intervención divina en los momentos más críticos. Estas historias revelan la humanidad de los profetas y su conexión con el poder divino. Eliseo, al suceder a Elías, continuó la misión divina con compasión y milagros. La transición entre ambos profetas destaca la importancia de la mentoría y la sucesión en la obra de Dios. Además, muestra la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida, interviniendo para reafirmar su autoridad y proveer para las necesidades del pueblo. Las vidas de Elías y Eliseo nos inspiran a permanecer fieles en nuestra caminata con Dios, incluso en medio de la adversidad y el desaliento. Aunque enfrentaron momentos de profundo desánimo, encontraron consuelo en la presencia fortalecedora de Dios. Sus historias son un testimonio poderoso de la fidelidad divina hacia sus siervos y su pueblo, recordándonos que podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir sus propósitos. Vivieron vidas de obediencia y fe profunda, demostrando el poder de la oración y la dependencia de Dios en cada paso. Su valentía moral y espiritual nos desafía a mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios, incluso en tiempos de desafío y oposición. El legado de Elías y Eliseo nos impulsa a tomar posición por la verdad,
a vivir en rectitud y a defender lo correcto, incluso frente a la oposición. Su ejemplo resalta la importancia del discipulado en la fe, mostrándonos que compartir sabiduría y experiencia es esencial para el crecimiento de la comunidad de creyentes. Sus vidas nos enseñan sobre la soberanía de Dios, recordándonos que Él está en control y trabaja todas las cosas para el bien de los que le aman. Elías y Eliseo no solo fueron instrumentos de Dios en su tiempo, sino que sus historias continúan inspirándonos hoy, animándonos a vivir con fe, valentía y dependencia total en Dios. Que sus vidas nos guíen hacia una relación más profunda con el Dios eterno, quien es nuestro refugio y nuestra esperanza constante. La búsqueda de la santidad y la obediencia en medio de la adversidad nos desafía a examinar nuestra fe y compromiso con Dios. La perseverancia en la oración, como demostró Elías, nos enseña que la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón son fundamentales. La humildad de Elías y Eliseo, que no buscaban gloria para sí mismos, sino que apuntaban siempre a la soberanía de Dios, nos llama a vivir vidas marcadas por la humildad y el reconocimiento de que todo don desciende de Dios. La fidelidad de Dios, demostrada en cada desafío y momento de desesperación, nos asegura que podemos confiar en Él en todo momento. Las vidas de Elías y Eliseo continúan hablando poderosamente a nuestros corazones, recordándonos la constante presencia y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Hoy, somos desafiados a vivir con audaz fe, oración persistente, humildad genuina y confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Que las historias de Elías y Eliseo inspiren y transformen nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda con Dios. Que podamos dejar un legado de fe y obediencia que impacte no solo nuestra generación, sino también las venideras, para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. Su compromiso con la verdad nos desafía a ser portadores de luz en un mundo marcado por la incertidumbre, sosteniendo la antorcha de la verdad divina y siendo ejemplos de justicia y santidad.